Discreción calculada. Estados Unidos afina golpe desde el Caribe. Diplomacia en disputa. Cumbre CELAC Unión Europea se convierte en un hervidero de intereses y Zapatero reluce como una de las 5 cabezas influyentes del chavismo. Sistema del miedo. Vidas en peligro. Un preso político cada 15 horas en Venezuela. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Este lunes 10 de noviembre de 2025 arranca con tensiones, tropas, cumbres y verdades incómodas. Aquí no especulamos, informamos. Bienvenidos a la emisión matutina de Impacto Venezuela. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. Fingiendo inmovilidad frente a Marruecos, el portaaviones USA Gerald Ford apaga sus señales en aguas internacionales. El Pentágono afina su estrategia para golpear sin avisar, luego que el Congreso hundiera una resolución que buscaba limitar su poder militar frente a Venezuela. Hasta un avión fantasma está operando desde El Salvador. Génesis Pérez nos cuenta más. El portaaviones USS Gerald Ford, que cruzó el estrecho de Gibraltar rumbo al Caribe, permanece inmóvil frente a Marruecos, simbolizando la ambigüedad estratégica de Washington. Aunque algunos interpretan la pausa como un freno al presidente estadounidense Donald Trump, en realidad ya no lo necesita. El Senado rechazó la resolución que limita su poder de emplear la fuerza militar contra Venezuela. Sin embargo, los movimientos del mandatario siguen siendo calculadamente confusos. Me parece que acá hay una estrategia basada no solamente en lo que dice el gobierno norteamericano, sino en lo que está haciendo el gobierno norteamericano en otros países como Yemen y lo que piensa hacer en este caso como Maduro. La extracción forzada de Maduro y de sus secuaces no es un hecho, puede haber muy bien una negociación. Se está avanzando como se puede. Esta es una organización criminal apoyada por 2 potencias, una regional como Rusia y otra global como China. El despliegue en el Caribe es el mayor desde la crisis de los misiles de 1962. El 8 de noviembre, 2 BM-52H sobrevolaron Paraguaná en apoyo al Gerald Ford en una maniobra de advertencia tras los vuelos provocadores de octubre. El Pentágono acelera su sistema de adquisiciones para la guerra, desplegando cazas F-35, drones MQ-9 y buques del Comando Sur. Según The Sun y The New York Times, Washington evalúa nuevos puntos para enviar más activos militares al Caribe y mantiene en El Salvador un AC-130 Ghost Rider, un P-8 Poseidón y un C-40 Clipper sin marcar. Si vamos a prevenir y evitar la guerra, que es lo que todos queremos, debemos prepararnos ahora. Washington habla de narcotistas, pero son un pescador, un excadete, un delincuente común y un chofer sin empleo, quienes figuran entre las víctimas venezolanas de los bombardeos. Con este último ataque, suman 18 contraembarcaciones en el Caribe y el Pacífico desde el mes de septiembre, dejando 70 muertos y solo 2 sobrevivientes, un colombiano y un ecuatoriano. El presidente de Estados Unidos justifica estas acciones como una cruzada contra el narcotráfico, aunque Caracas niega la existencia misma del Cártel de los Soles, de usar un enemigo inventado para legitimar acciones extrajudiciales. De repente se empolvaron una vieja historia de una cosa que ellos llaman el Cartel de los Soles, que jamás y nunca han podido comprobar nada porque no existe el Cartel de los Soles. Bajo ese argumento pueden hacer lo que les dé la gana en el mundo. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. En tierra firme también se libra otra batalla, la diplomática. Santa Marta en Colombia se convierte en el epicentro donde chocan la Unión Europea, Latinoamérica y Estados Unidos. La cuarta cumbre CELAC Unión Europea arrancó con apenas 38 líderes de los 60 esperados, en medio de llamados a la unidad. El presidente español Pedro Sánchez busca tender puentes, pero su homólogo Donald Trump desde Washington lanza dardos y señala a José Luis Rodríguez Zapatero como una de las 5 cabezas influyentes del chavismo. El reporte con Catherine García. La cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Unión Europea, CELAC-UE, en Santa Marta se desarrolla en medio de tensiones diplomáticas, ausencias estratégicas y un clima de urgencia política. Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, defendió el diálogo como respuesta a la fragmentación global.
Gustavo Petro denunció presiones externas que buscan desarticular el bloque latinoamericano. Con 38 líderes oficiales presentes, la cumbre se convierte en un escenario para los grupos de poder. Ante la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, esta nación está buscando estrechar unas alianzas en la zona, que podrían ser para ellos muy importantes en virtud de la actual coyuntura. Recordemos que Estados Unidos había perdido su principal aliado en Sudamérica, que era Colombia, con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia. Estados Unidos tenía una estrecha relación con Colombia, como por cierto lo tuvo durante mucho tiempo con Venezuela. Pues con la llegada de Petro esta alianza se rompió y surge Guyana entonces como la alternativa perfecta de alianza, dado los intereses económicos que tiene Estados Unidos allí en ese país, sobre todo de carácter petrolero. Y para Guyana les interesa muchísimo estrechar también esta alianza por los riesgos que puede significar tener un vecino como Venezuela con una amenaza de inestabilidad permanente. La llegada del jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, a Colombia coincide con la inclusión del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en las 5 cabezas influyentes del chavismo por parte de Washington. El gesto no es menor. Zapatero ha sido señalado en diferentes oportunidades como operador diplomático del régimen de Nicolás Maduro y ahora su nombre aparece en el radar estadounidense en plena cumbre birregional. Y aunque no es un tema que estuvo sobre la mesa, es otra luz roja para España. José Luis Rodríguez Zapatero, él ha actuado de manera consistente como mediador en el proceso político venezolano. En los últimos años han quedado en evidencia algunos vínculos que van más allá de la mediación política. Cuando los Estados Unidos de América reflejan esta situación actual, es importante diferenciar entre lo que es el rol de un facilitador político al rol de un operador político. Es importantísimo hacerle seguimiento a este caso. No hay una prueba pública que deje en evidencia los vínculos con sectores del narcotráfico o del terrorismo de Rodríguez Zapatero, pero sin embargo hay algunos informes que sí reflejan un interés de su persona con relación a negocios vinculados a la estructura de la minería. Tendría implicaciones no solo para Venezuela, sino también para España. Con atención a la cumbre, Nicolás Maduro envió una misiva a través de su canciller Iván Gil, cargada de simbolismos, tomando en cuenta que Santa Marta es considerada la ciudad fundacional de la colonización española en Colombia. Y aprovechando que hay presencia europea en la misma, pide sumar fuerzas para rechazar el despliegue de Estados Unidos, así como establecer mecanismos regionales de cooperación humanitaria y defensa colectiva que garanticen protección a aguas territoriales, costas y comunidades. Cada tema deja una pregunta abierta y tu opinión cuenta, así que interactuemos a través de todas las plataformas digitales de Impacto Venezuela con la de hoy. La reunión CELAC, Unión Europea en Colombia, revela una diplomacia profundamente dividida entre la unidad continental y el poder militar de Estados Unidos. Pero, ¿crees que esta cumbre puede influir en una salida real a la crisis venezolana? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos en la emisión estelar. Una telaraña de poder narcotráfico y terrorismo se teje en el corazón del continente. Informes de inteligencia y exfuncionarios de Estados Unidos advierten sobre la peligrosa alianza entre el Ejército de Liberación Nacional, Hezbollah, y el Cártel de los Soles. María José Prado con los detalles. Informes recientes vinculan al ELN, Hezbollah y el Cártel de los Soles en una red criminal con epicentro en Venezuela. Durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos, el exfuncionario del Tesoro Marshall Billingsley reveló que Hezbollah no solo ha ampliado su presencia bajo el gobierno de Maduro, sino que incluso habría establecido un centro de entrenamiento paramilitar en la isla Margarita. En el caso del ELN, claramente pues el intercambio que tienen es poder, les permiten operar en territorios venezolanos donde se encarga el tráfico de droga o la extracción de minería ilegal, a cambio de que a la hora de una circunstancia el ELN lo puede ayudar militarmente, bien sea para control interno, o sea, actuar en contra de la población que salga a manifestar, o en su defecto apoyo, si tienen pues que actuar el ejército o los militares en contra de una fuerza externa. Entonces el apoyo sería militar porque el ELN está adiestrado y equipado. En cuanto a Hezbollah, es simplemente ayuda interna dentro del territorio venezolano, sobre todo en áreas específicas como la isla de Margarita, que es donde tienen su centro de operación. Según Billingsley, entre 2010 y 2019, el régimen venezolano otorgó pasaportes a más de 10.000 personas provenientes de Líbano, Siria e Irán, algunos con presuntos vínculos terroristas. Muchos de ellos, dicen, habrían llegado a territorio estadounidense con identidad venezolana. Paralelamente, reportes de inteligencia regional señalan que el ELN opera junto a Hezbollah en el tráfico de
utilizando rutas que parten desde La Guaira y Puerto Cabello hacia África Occidental con destino final en Europa. Para la seguridad hemisférica es altamente riesgoso porque estos grupos pues, son enemigos de la paz y la estabilidad no solo hemisférica sino mundial. En el caso del ELN pues es un grupo guerrillero que operaba antes en territorio colombiano, ahora opera en territorio venezolano y todo el mundo sabe la influencia y la forma como manejan el tráfico de drogas a nivel de la parte sur del hemisferio. Entonces, evidentemente es una amenaza, no solo a la seguridad, sino también a la estabilidad. Y en el caso de grupos terroristas es sumamente grave que un ejército como el de Venezuela pues esté cooperando y actúe mancomunadamente con grupos terroristas que llevan ataques o planifican operaciones en otros territorios. Estos documentos afirman que Hezbollah actúa como intermediario financiero a través de empresas fachada iraníes y vuelos de Mahan Air, conectando Venezuela con África y Medio Oriente. Mientras tanto, el ELN no solo actúa como brazo armado del Cártel de los Soles, sino que adopta el discurso político del chavismo. En un comunicado reciente, la guerrilla acusó a Estados Unidos y a Donald Trump de acciones intervencionistas en América Latina y denunció el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe como una agresión imperialista. Y como si el mapa no pudiera tornarse más oscuro, Interpol Panamá confirmó la captura el pasado 6 de noviembre en la isla Margarita de Ali Saqi Haye Jalil, señalado por su presunta participación en el atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas en 1994, un ataque atribuido a Hezbollah que cobró la vida de 21 personas, un arresto que reabre viejas heridas y vuelve a poner a Venezuela en el centro del tablero global del terrorismo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, intenta marcar una distancia soberana de Estados Unidos tras los ataques en el Caribe, pero una denuncia de asesinato político con lazos venezolanos y la crisis de sus connacionales detenidos en Caracas lo obligan a gestionar una relación cada vez más cuestionada y marcada por la desconfianza. Juliana Palmar con el reporte. Cuidado, es que en el mar Caribe hay unos pueblos que siempre han estado acostumbrados a los huracanes y pueden desatarse como un huracán. Y eso es lo que dice la leyenda. Si el águila dorada ataca, el cóndor despiertan el jaguar, que es los pueblos americanos. No despierten el jaguar. Aún podemos hablar. América del Sur puede salvar a los Estados Unidos limpiando su matriz energética de fósiles, de carbón, de petróleo y gas. El mensaje del presidente de Colombia, Gustavo Petro, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no es una simple metáfora. Al advertir que no despierten el jaguar, el mandatario colombiano intentó enviar una señal de soberanía regional ante los recientes ataques estadounidenses a presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico. Detrás del discurso se perfila el esfuerzo de Petro por posicionarse como líder de un bloque latinoamericano independiente, justo cuando Washington vuelve a montar fuerza militar en la región. Entonces, eso no es más que retórica, eso del jaguar. Es decir, que diga que se evite un conflicto bélico, sí, está ahí, yo lo puedo hacer, pero ya eso de que se va a despertar un jaguar como queriendo decir que se van a unir al resto de los países, no, o sea, eso no tiene ningún contexto, ¿no? Eso no tiene ningún soporte, no es más que la amplitud de un discurso desgastado que no lleva a ninguna parte, cuando él ni siquiera ha podido. ¿Dónde está el jaguar, Petro, para tus problemas internos que se han agravado en relación con las cuestiones del ELN y la FARC? Pero mientras Petro tensiona sus relaciones con Washington, desde su propio país surge una denuncia que amenaza con alterar el equilibrio. El precandidato Miguel Uribe Londoño aseguró que los fondos vinculados al asesinato de su hijo provinieron de Venezuela, abriendo un flanco político sensible. Si se confirma esa conexión, la relación Petro-Maduro podría entrar en una zona de turbulencia, debilitando el eje de cooperación que Bogotá ha tratado de construir con Caracas. Y ahí entonces enlazamos las declaraciones de Miguel Uribe padre, que dice que el dinero para el asesinato de su hijo vino de Venezuela. Yo leí todas esas declaraciones, él dice que él no acusa a nadie todavía, pero es evidente, o sea, es evidente que al salir el dinero, ya él está haciendo tiene que tener algún tipo de soporte para decir eso, algo que nosotros dijimos desde el comienzo, porque ¿quién financia la FARC? ¿Quién financia el ELN? Ya para mí son los mismos grupos, aunque algunas veces ellos puedan tener confrontaciones en los espacios que tienen dominados en las fronteras, o en la Guajira, o hacia el Arauca, a la final eso es lo mismo, porque son grupos irregulares, son grupos de delincuentes, criminales, narcos terroristas.
violadores, etcétera. La canciller colombiana Rosa Villavicencio confirmó que se reunirá con su homólogo venezolano Iván Gil para abordar la situación de los connacionales detenidos durante las elecciones del 2024. Entre gestos de soberanía, las sospechas de injerencia y la sombra de la geopolítica, Colombia camina en una línea delgada entre el jaguar que ruge por autonomía y el águila que aún sobrevuela el continente. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Seguimos con Impacto en 60 segundos. Dos frentes en la crisis venezolana, denuncias de torturas en El Salvador y reacciones políticas tras el fin del TPS. La pesadilla de los 252, tortura migratoria y la caza del Tren de Aragua. Estados Unidos ha intensificado su ofensiva global contra el Tren de Aragua, logrando arrestos en lugares tan remotos como Hawái. Pero la estrategia del presidente Donald Trump enfrenta un escándalo. 252 venezolanos deportados a El Salvador denuncian haber sido sometidos a torturas, abusos y condiciones inhumanas en prisiones de máxima seguridad, sin haber enfrentado un juicio. Aseguran que la lucha contra el crimen no justifica la violación de derechos humanos. Nuevo estatus para venezolanos. Oposición gestiona alternativa urgente en Estados Unidos. Tras el fin del TPS, el estatus de protección temporal, el pasado viernes, alrededor de 600.000 venezolanos en Estados Unidos quedaron sin amparo migratorio. La plataforma unitaria exigió revisar la medida. Por su parte, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia aseguraron que su objetivo es la gestión de una alternativa inmediata con las autoridades estadounidenses y a largo plazo lograr que Venezuela sea un país seguro para el regreso de todos. Torturas, castigos y un preso político cada 15 horas. La Premio Nobel de la Paz María Corina Machado expone ante el mundo el sistema del miedo del chavismo. La oposición pide a la comunidad internacional una solución política urgente. Quique Frías nos amplía esta información. Las escenas se repiten en un trágico patrón. Golpes, aislamientos, torturas y restricción de alimentos. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció la intensificación de los castigos contra presos políticos en las cárceles controladas por el régimen. Las ONG alertan que los detenidos son usados como piezas de presión política bajo un régimen de tortura psicológica y física que busca quebrarlos. Sentimos una profunda preocupación por situaciones de castigo, suspensión de visitas, aislamiento y maltrato hacia algunos de los detenidos, incluyendo golpes, restricción de alimentos y trato humillante. En un foro internacional realizado en Berlín, Alemania, la Premio Nobel de la Paz y líder de la oposición democrática venezolana, María Corina Machado, denunció que el chavismo aplica una política de terror carcelario y pidió a los gobiernos democráticos no guardar silencio frente a esta tragedia. Knowing that those who defend truth in my country are being haunted of the same system of fear. In Venezuela, that fear has a structure. It's the midnight knock on the door. The interrogation rooms without windows. Cuando un preso político es expuesto públicamente, o nosotros logramos que se visibilice su situación a través de las redes sociales, el régimen en muchos casos tiende a intensificar las restricciones y vulneraciones de sus derechos. Esto nos podría indicar que ante esa visibilización, la dictadura arrecia la represión contra los presos. No visibilizar los abusos, creemos que también puede ser igual de peligroso porque genera una falsa sensación de normalidad en Venezuela. Mientras el Estado venezolano se valga del terror como herramienta para mandar, para regir, mantener el silencio permite que la opresión continúe sin límite. La represión en Venezuela escala a métodos que ya no parecen solo de control, sino directamente de guerras y conflictos más grandes. Hay un punto de comparación en el mundo, a la par otra realidad. En promedio, cada 15 horas ocurre un encarcelamiento arbitrario en Venezuela. Esto según datos de 20 derechos humanos. En Venezuela hay lo que se podría definir como terrorismo de Estado. Si nosotros analizamos el patrón de operaciones de las organizaciones de los grupos terroristas internacionales, como por ejemplo el ISIS, el Daesh, que han utilizado golpizas, choques eléctricos, inmersiones en agua fría, métodos de torturas para obtener información o castigar a prisioneros en Siria e Irak, nos damos cuenta de las similitudes. Los grupos narcotraficantes como el Clan del Golfo en Colombia o las organizaciones brasileñas como el Comando Vermelho también han realizado ese tipo de torturas sistemáticas contra rehenes o miembros de sus comunidades.
Los esfuerzos diplomáticos y cívicos para presionar al régimen de Maduro continúan. Amnistía Internacional pidió a los líderes que asistieron a la cumbre Unión Europea-CELAC no olvidar a los presos políticos de Venezuela. Mientras tanto, en Miami, un grupo de venezolanos en el exilio realizó un pancartazo por la libertad, jornada de denuncia ciudadana para que se detenga la tragedia en las cárceles del país. Encontramos pidiendo la libertad para los policías, para los militares injustamente detenidos. Venezolanos que están detenidos. Cifras de Foro Penal dan cuenta de 884 presos políticos en Venezuela, 85 de ellos extranjeros. La tragedia continúa, pero también la presión contra una administración que viola todos los derechos fundamentales. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. En un país lleno de silencios impuestos, tu apoyo nos fortalece. Gracias por estar con nosotros, por comentar, por compartir. Tú eliges hacer ruido con la verdad. Así que visita www.impactovenezuela.com, @ImpactoV en redes sociales y activa la campanita en YouTube para que siempre estés al día con nosotros. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana.